Estudiantes de la asignatura Investigación 2, bienvenidos. Hoy relacionaremos la tarea práctica de captura, organización y análisis de datos relacionados con el consumo de energía durante el primer mes de aislamiento social como medida preventiva para evitar el coronavirus, con una de las partes de la estructura del anteproyecto. En la estructura del anteproyecto, el punto 3 se identifica con el nombre de diseño metodológico, el cual es posible desarrollar teniendo en cuenta 5 subpuntos o subtemas. Este punto de la estructura del anteproyecto, al igual que el punto 1 relativo al problema y el punto 2 relativo al marco referencial, es clave que se domine su comprensión para efectos de la confianza necesaria que debe tener un administrador de empresas y es la que lo impulsa a asumir el reto de sacar adelante un proyecto de investigación. Uno de los aspectos que se deben tener claro es que el campo de acción del administrador de empresas en materia de proyectos de investigación son las ciencias sociales, no las ciencias formales, es decir, el campo de acción de los físicos, de los matemáticos, de los químicos, de los astrónomos, entre otras disciplinas. Pues bien, cuando se llega al punto 3, lo primero que se le transmite, se le informa al lector del anteproyecto es qué tipo de investigación se propone para abordar la problemática planteada en el punto 1. Y para ello se debe hablar de la metodología y del método. Y estos dos subtemas del tipo de investigación, la metodología y el método, nos lleva a que otro de los aspectos de los cuales debe haber claridad es que siempre en el marco de las ciencias sociales, la metodología propuesta es la cualitativa. La metodología cualitativa es afín a las ciencias sociales, porque si nuestro campo de acción fueran las ciencias formales, entonces la metodología que se propondría sería la cuantitativa. Entonces viene una tercera claridad que debemos tener presente. Al leer textos relativos a los proyectos de investigación, algunos autores se refieren al enfoque cualitativo y al enfoque cuantitativo. Otros se refieren al paradigma cualitativo y al paradigma cuantitativo. No se deje confundir. Cuando se coloca en el anteproyecto metodología cualitativa o metodología cuantitativa, lo que se ha hecho es dar claridad sobre el enfoque o paradigma en el cual se referenciará el proyecto de investigación. El siguiente paso, después de definida la metodología, hay que definir el método. El método es afín a la metodología y lo que hace diferente al método que utiliza el enfoque cualitativo del cuantitativo, por una parte, son las personas, porque en las ciencias formales se trabaja con números, con reacciones químicas, con estrellas. Por otra parte, lo que también hace diferente el método de una o de la otra son las técnicas para capturar datos. Por ejemplo, en las ciencias sociales, las técnicas más utilizadas para capturar datos son la entrevista, la encuesta, el estudio de caso, la acción participativa, entre otras, cosa que no pueden hacer los físicos y los astrónomos para capturar los datos del átomo y de las estrellas.
Otro de los aspectos que hace diferente el método que propone una o la otra metodología es la técnica utilizada para procesar y analizar los datos. El método cuantitativo utiliza las herramientas que proporcionan las disciplinas de las matemáticas y la estadística para el procesamiento y análisis de datos. Por ejemplo, el promedio matemático, la media, la moda, el porcentaje, el valor más alto, una ordenación de mayor a menor, de menor a mayor, el promedio ponderado y las fórmulas, entre otras. Y es aquí en este punto cuando el enfoque cualitativo le es necesario utilizar técnicas del enfoque cuantitativo para el procesamiento de los datos. Esta es la razón por la que en los proyectos de investigación que lleva a cabo un administrador de empresa en el punto relacionado con el método se debe colocar método mixto. Y es el otro aspecto que se debe tener claro, es que siempre en un proyecto de investigación cuyo campo de acción son las ciencias sociales y que el método propuesto sea el mixto, debe llevar un subpunto que se llama población y a su vez un subpunto que se llama muestra. La muestra es el resultado de la aplicación de una fórmula y recordemos que las fórmulas hacen parte de las técnicas que utiliza el método cuantitativo. Otra de las razones por las que el método planteado es el mixto. Pues bien, entonces la tarea que se debe hacer es consulte cuál es la fórmula para calcular la muestra de una población finita. Consulte cuál es la fórmula para calcular la muestra de una población infinita. Realice la actividad en equipo, entréguela en un documento Word identificado con portada. Suba la actividad al PLAT en la fecha según instrucciones dadas a través del salón WhatsApp. Localice en el PLAT la fuente de consulta. Allí se les va a subir un archivo en PDF que tiene que ver con el libro de Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación. Realice allí la consulta y dé respuesta a cuál es la fórmula que se utiliza para calcular la muestra de una población infinita y cuál es la fórmula que se utiliza para calcular la muestra en una población infinita. Bueno, estudiantes, por su atención muchas gracias y hasta en una próxima.